Las constelaciones familiares son un método fácil, seguro, amoroso y efectivo para resolver los problemas que no hemos logrado solucionar con los métodos convencionales. Si tienes un problema de cualquier índole que no has logrado solucionar por más que lo has intentado con los métodos convencionales, puede ser que su origen se encuentre en los conflictos no resueltos o dinámicas ocultas de tu sistema familiar. Así como heredamos la genética de nuestros padres, también heredamos de nuestro sistema familiar ciertos patrones de comportamiento, formas de hacer las cosas que inconscientemente adoptamos y que influyen poderosamente sobre nuestras decisiones y nuestros resultados. Algunos patrones son muy positivos y nos benefician, pero otros pueden ser nocivos y hasta peligrosos. Estos patrones de comportamiento se fueron desarrollando a lo largo de la extensa historia de nuestro sistema familiar y respondieron a la necesidad de resolver situaciones y experiencias que en su momento suponían un riesgo para la supervivencia del individuo o de la familia. Por ejemplo, si una familia estaba atravesando por un prolongado periodo de escasez, como en una guerra o una hambruna, la llegada de un hijo podía suponer un grave problema para la supervivencia, por lo que esto pudo generar un intenso sentimiento de temor al embarazo o una gran culpa por traer hijos al mundo. Tales experiencias van dejando una huella profunda, una impronta en la memoria del sistema familiar, las cuales se van afincando como el germen de los patrones que después sus descendientes adoptarán inconscientemente. Incluso, aunque eso signifique repetir dolores, pérdidas, tensiones, conflictos o destinos difíciles de sus ancestros. Según el biólogo Rupert Sheldrake, autor de la teoría de los campos mórficos, que es la teoría que explica este fenómeno, mientras más se repita una experiencia en un sistema, más probable será que las siguientes generaciones la sigan repitiendo. Es así que muchas de las actitudes, características, facilidades o dificultades que tenemos para conseguir nuestros propósitos pueden ser el resultado de la manifestación espontánea o la aplicación inconsciente de la información acumulada por las experiencias de nuestros mayores. Podríamos decir entonces que así como heredamos talentos y habilidades que nos facilitan la vida, también llevamos sobre nuestros hombros el peso de los conflictos no resueltos, de los dolores no sanados o de los anhelos no realizados de nuestros padres y abuelos. Sheldrake manifiesta que este fenómeno de los campos mórficos o morfogenéticos está presente en la naturaleza y es uno de los mecanismos fundamentales sobre los que se desarrolla la vida y la evolución. Sus investigaciones le llevaron a concluir que el instinto de los animales no sería otra cosa que la suma de los conocimientos y experiencias de los ancestros de la especie, y que ese conocimiento que fue registrado en el campo mórfico, correspondiente a esa especie, es tomado de forma inconsciente por cada individuo para aplicarlo en su vida cotidiana. También descubrió que estos campos no son estáticos, sino que son dinámicos, es decir, que su información se actualiza cuando un número crítico de individuos de la especie desarrolla un nuevo conocimiento o habilidad que es útil para la supervivencia. Este mecanismo funciona de manera muy similar al concepto de las redes sociales que ahora utilizamos. Las fotos y videos que compartes en las redes son accesibles desde cualquier dispositivo, por cualquier miembro de la red. Incluso, ni siquiera importa si perdiste el teléfono con el que tomaste esas fotos. Cuando tengas un nuevo dispositivo, podrás acceder nuevamente a ellas porque esos archivos, desde el momento en que los compartiste, ya no están solamente en tu teléfono, ahora están en la nube. De la misma manera, este conjunto de conocimientos y habilidades que llamamos instinto no está en el cerebro del animal, sino en este campo energético de información. Están en la nube de cada especie. Así se explica cómo animales con cerebros muy pequeños, como pájaros o insectos, pueden realizar actividades muy complejas, como la construcción de nidos, colmenas o incluso coordinar un ataque grupal sobre una presa.
¿Cómo pueden hacerlo? Pues porque esa información la tienen de la nube. Esta información es tan grande como la suma de las experiencias de todos los individuos que en su momento fueron parte de la especie. Es decir, que los que ya no están físicamente siguen estando presentes a través de las experiencias que aportaron. Y pon especial atención a esto último. Los que ya no están físicamente siguen estando presentes a través de las experiencias que aportaron. Esto es sumamente importante para comprender y resolver los problemas que nos quitan el sueño. Las experiencias de los ancestros aportaron a la memoria familiar tanto cosas buenas como malas. Las buenas las podemos percibir como habilidades y talentos y las malas como problemas por resolver. Pero, ¿cómo podemos descubrir y sobre todo, cómo podemos neutralizar los efectos de estas experiencias nocivas que heredamos en nuestro sistema familiar? La respuesta vino de la mano del señor Bert Hellinger. Este alemán, que en su juventud fue sacerdote católico y que llegó a Sudáfrica como misionero, descubrió en su contacto con las tribus de los zulúes que ellos tenían una profunda comprensión de los efectos que ejercían sobre su vida la relación con sus ancestros y sus historias. A raíz de esta experiencia y con el aporte de diversas escuelas terapéuticas como la terapia gestal, terapia primal y otras terapias sistémicas, Hellinger desarrolló lo que ahora conocemos como las constelaciones familiares. Bueno, él decía que no las inventó, sino que más bien las descubrió. Esta terapia toma como fundamento la influencia que ejerce sobre nuestra vida las relaciones conscientes e inconscientes que establecemos con nuestros ancestros y nuestro sistema familiar. Y se basa en 3 puntos fundamentales que Hellinger llamó los órdenes del amor, porque según sus comprensiones, el amor por sí solo no es suficiente. Para que el amor funcione, necesita de un orden. De hecho, manifiesta que el orden precede al amor y el amor únicamente puede desarrollarse en el marco del orden. Así que vamos a ver cuáles son los órdenes del amor. Pertenencia, jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir. Primer orden, pertenencia. Todos tienen derecho a pertenecer a su sistema familiar. Todos son parte, sin importar lo que hicieron o dejaron de hacer. Si fueron buenos, malos, bonitos, feos, no interesa. Todos tienen el mismo derecho de ser considerados parte del sistema. Son leyes amorales. Pero, ¿quiénes forman parte del sistema? Pues, obviamente, los que estamos conectados por sangre, es decir, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, primos, etc. Y también aquellos que se vincularon por vida o por muerte. Esto quiere decir que también son parte del sistema las personas que le salvaron la vida a alguien de nuestro sistema o que fueron salvadas por alguien de nuestra familia. De la misma manera, las personas que le quitaron la vida a alguno de los nuestros o que fueron victimados por alguien de los nuestros, también se integran energéticamente como un miembro más de nuestro sistema familiar. Los sistemas se conectan, se vinculan como cuando hay un matrimonio. Además, son parte del sistema los hijos no nacidos por cualquier motivo. Se los considera miembros del sistema desde el momento de su concepción, y no importa la razón por la que no nacieron, igual son parte. Asimismo, forman parte del sistema todas nuestras parejas sexuales. Dado que el sexo es la puerta por la cual llega la vida, el vínculo que establecemos a través de la sexualidad es indeleble. Aunque la relación de pareja se haya roto, el vínculo sistémico permanece de por vida. Todos formamos parte de un sistema que a su vez forma parte de uno más grande. Nuestra familia es parte de una ciudad, que es parte de una provincia o estado, que a su vez es parte de un país, etc.
La pertenencia es jerárquicamente ascendente. Todos pertenecemos a algo más grande y estamos energéticamente conectados. Hay un vínculo que nos une en un plano más elevado. Es por eso que todo lo que le hagas a alguien, finalmente te lo estás haciendo a ti mismo. Este orden se rompe o se vulnera cuando excluimos a alguien, cuando intentamos explícita o implícitamente quitarle su derecho a ser parte del sistema. Esta exclusión puede ser muy evidente como cuando hay un conflicto muy fuerte y se dicen cosas como tú ya no eres mi hijo, o para mí es como si te hubieras muerto, o en esta familia está prohibida la música, como en la película de Coco, ¿te acuerdas? En esa película se mira con muchísima claridad cómo el papá de mamá Coco fue excluido por su esposa porque ella pensaba que los había abandonado. Y como él era músico, la música también fue excluida e incluso prohibida en la familia. Y como pasa en la vida real, una exclusión genera un desorden que tensa esas conexiones que sostienen el tejido del sistema familiar y termina generando que un posgénito, de forma inconsciente, tome la labor de poner en evidencia al excluido para devolverle su lugar en la familia. Este desorden puede manifestarse mediante un problema de trabajo, de dinero, de salud, de pareja, etc. Incluso hasta repitiendo la historia del excluido. Te sugiero mucho que veas la película Coco. Ahí vas a tener un ejemplo clarísimo de cómo se generan las exclusiones y las consecuencias que traen. Te lo recomiendo. También hay otras exclusiones que se practican de una forma mucho más discreta, pero que generan el mismo efecto. Por ejemplo, ignorando a un miembro de la familia, no invitándolo a las reuniones familiares, retirando de la casa las fotos o cualquier otro objeto que se relacione con él, haciendo como que no existe, pero sin decirlo directamente. Segundo orden, la jerarquía. En el sistema, todos tienen un lugar y una jerarquía que se establece en función del momento en que la persona se integró al sistema. El que llegó antes tiene mayor jerarquía que el que llega después. En ese sentido, por ejemplo, papá y mamá siempre serán más que los hijos. No importa si los hijos son más inteligentes, más altos, más bonitos, más guapos, más viajados, más estudiados, más exitosos o tienen más dinero. No importa. Papá y mamá siempre serán más grandes que los hijos. Asimismo, entre los hermanos, el primero es el primero y el último es el último. No significa que uno sea mejor que otro, sino que simplemente uno llegó primero y eso le conlleva un peso que no tienen los otros hermanos. Si eres el primero, a lo mejor alguna vez tus papás te habrán dicho, tienes que ser el ejemplo de tus hermanos. Y ese es un peso que llevamos los primeros, que no lleva el segundo, ni el tercero, ni el último peor. Así es. Este orden se vulnera cuando, por ejemplo, un hijo quiere cuidar de sus padres como si fueran sus hijos, o cuando quiere reemplazar a uno de los padres porque no está o porque cree que no lo está haciendo bien. Un hijo puede cuidar a sus padres y hasta puede mantenerlos si es que es necesario, pero desde su lugar de hijo, sin creerse mejor o más grande que los padres. Igual cosa sucede con los hermanos. El mayor puede cuidar de los pequeños, pero desde su lugar de hermano, no sustituyendo a mamá o a papá. En nuestra cultura tenemos un serio problema en este orden. Muchas veces, cuando por ejemplo papá no está en la familia, se le dice al hijo mayor cosas como, ahora tú eres el hombre de la casa, o ahora tú tienes que cuidar a tu mamá. Y cosas peores, como cuando mamá le dice al hijo pequeño, tú eres mi novio, tú eres mi marido chiquito. De verdad que se dicen barbaridades. Cosas como esas generan graves problemas en el sistema, porque cuando el hijo reemplaza al padre y hasta se convierte en pareja simbólica de mamá, el padre queda excluido y el hijo pierde fuerza, se siente permanentemente inquieto, inseguro, totalmente fuera de lugar, porque no sabe quién es, está perdido en la vida. Cada uno debe estar en el lugar que le corresponde, según su jerarquía. Aunque físicamente no estén
se les debe dar el lugar que les corresponde. Tercer orden, equilibrio entre dar y recibir. En toda relación entre iguales debe haber un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Cuando recibimos algo de alguien, nos sentimos con la obligación de retribuir algo equivalente. Por ejemplo, si en Navidad la vecina me regaló una bolsita de caramelos, cuando llegue el Día de la Madre, yo siento la necesidad, por lo menos que si yo le regalo, aunque sea una florcita. Y eso me da tranquilidad, me deja libre. Cuando podemos retribuir lo que hemos recibido, nos sentimos libres y podemos así seguir con la vida. Este orden no se aplica entre padres e hijos, puesto que los hijos nunca podrán compensar la vida que recibieron de los padres. Este orden se vulnera cuando no somos capaces de tomar lo que nos dan o recibimos tanto que nos es imposible devolver algo equivalente y nos sentimos abrumados como con el peso de una deuda que no podemos pagar, y eso es lo que hace que muchas veces las parejas se separen. Seguramente alguna vez habrás escuchado algo como: pero si yo le di todo y así me abandonó. Esa frase es tan común que ya se ha convertido en un cliché. Dar mucho no siempre hace bien. Para mantener el equilibrio en una relación es necesario aprender a dar solamente lo que el otro es capaz de tomar y que, de alguna manera, también sea capaz de compensar. Estas son las tres leyes, los tres órdenes del amor: pertenencia, jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir. En resumen, podemos decir que el objetivo de las constelaciones familiares es buscar en la memoria familiar el origen del problema que se desea resolver y, aplicando los órdenes del amor, restituir el orden y la armonía al sistema. Unir lo que estaba erróneamente separado y separar lo que estaba erróneamente unido. Una vez restituido el orden y liberado bloqueos y lealtades, los caminos de solución se abren y se ponen disponibles para ser transitados. ¿Cómo se hace una constelación? Bueno, existen varias formas de hacer una constelación. Se puede hacer de forma grupal, individual, presencial o de forma telemática. En todos los casos, intervienen tres elementos fundamentales: el consultante o cliente, el constelador, es decir, el facilitador de la constelación, y el pedido del consultante, o sea, un tema que la persona desea resolver, sanar, cambiar, conseguir o soltar. Mientras más claro y concreto sea el pedido, más fácil será el trabajo en la constelación. También es necesario la participación de los representantes, que son personas que se ponen al servicio del consultante, que usualmente no lo conocen y no saben nada de su vida, pero que se ofrecen voluntariamente para ayudar a manifestar la información que viene de la memoria familiar de la persona en función del pedido que realizó. Su principal labor es ponerse en disposición de sentir, de percibir en su cuerpo la información que viene del campo en forma de sensaciones. El proceso básico de la constelación consiste en que, una vez escogido el pedido y luego de una muy breve entrevista con la persona, el constelador pide a los representantes que se dispongan a sentir, a darse cuenta qué pasa en su cuerpo, y luego son consultados sobre las sensaciones que perciben. El constelador interpreta esta información, así como las dinámicas que empiezan a surgir entre ellos, a fin de descubrir cuál es el origen del conflicto que desencadenó el problema. Para desarrollar el camino hacia la solución del problema, se aplican varios recursos como frases o acciones que facilitan la restauración del orden y la armonía al sistema del consultante. En el caso de una constelación individual, los roles de los representantes serán ejecutados entre el constelador y el consultante, o también apoyados en técnicas como plantillas o muñecos. Incluso hay técnicas de constelaciones que se hacen usando como representantes a una manada de caballos, y eso es algo muy interesante. ¿Qué temas se pueden constelar? Hasta ahora
yo no he encontrado ningún tema que no se pueda constelar. Se pueden constelar temas de salud, trabajo, dinero, empleo, relaciones familiares o de pareja, etc. Asimismo, se puede constelar problemas no solo personales, sino también empresariales y de negocios, e incluso hasta procesos judiciales. Y funciona muy bien. ¿Qué beneficios tiene hacer una constelación? Primero, eleva nuestro nivel de conciencia. Lo inconsciente se vuelve consciente, ayudándonos a entender el origen del problema y de los conflictos. Mejora las relaciones familiares. Cuando descubrimos las razones de nuestro comportamiento, también entendemos mejor el comportamiento de los demás, y así podemos mirarlos con empatía y con amor. Sana el sistema familiar, no solo la persona que constela. Cuando se restablece el orden en el sistema, retorna la paz, se facilita el flujo de la vida y todos en el sistema se benefician. También nos ayuda a separar el pasado del presente y a devolver a cada quien lo que le pertenece y a ocupar el lugar que nos corresponde. Nos libera de lealtades, juramentos, secretos, conflictos, miedos, culpas, vergüenzas, patrones nocivos heredados del sistema familiar. Nos libera de todo eso. Nos ayuda a aceptar con humildad la realidad, poder asentir a lo que fue y a lo que es. Nos ayuda a poder decirle sí a todo tal cual es. Nos ayuda a mirar con respeto y con amor a nuestros ancestros y a sus historias, porque también gracias a ellas estamos aquí en la vida. Y bueno, esas son las constelaciones familiares. Si quieres participar en una sesión gratuita de constelaciones familiares por Zoom, déjame un mensaje con la palabra constelaciones y ahí te envío la información. Ahí nos vemos. Chao.